La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del Hotel Boutique, en el centro histórico de Guanajuato. María observaba las gotas deslizarse por el cristal, mientras el peso del silencio llenaba la habitación nupcial. Había imaginado esta noche 1000 veces durante los 8 meses de preparativos. Las velas aromáticas, la champaña enfriándose en hielo, la anticipación compartida. Pero la realidad era cruel y desconcertante. Alejandro yacía de espaldas a ella, su respiración demasiado regular, demasiado controlada. María conocía cada matiz de su cuerpo después de 3 años juntos. Sabía cuándo dormía de verdad y cuándo solo fingía. Esta noche, definitivamente fingía. «¿Alejandro?», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia su hombro. Él no respondió. Su espalda permaneció rígida bajo el pijama azul marino que María nunca le había visto usar. Durante su noviazgo, Alejandro dormía en boxers. Este cambio repentino era otra pieza del rompecabezas incomprensible que se había convertido su flamante matrimonio. María se incorporó en la cama king size, las sábanas de algodón egipcio susurrando contra su piel. El negligé de seda blanca que había elegido con tanto cuidado en una boutique de Polanco se sentía ahora como un disfraz ridículo. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No todavía. 3 horas antes, habían intercambiado votos en la parroquia de San Diego, rodeados de 200 invitados. María había visto el amor en los ojos de Alejandro cuando dijo, «Sí, acepto», o al menos creyó verlo. Ahora, en la penumbra de esta habitación elegante con sus muebles coloniales y sus techos altos, dudaba de todo. Se levantó de la cama y caminó descalza hacia el balcón. La ciudad colonial se extendía ante ella, sus callejones empedrados brillando bajo la lluvia. Octubre en Guanajuato traía noches frescas y cielos caprichosos. María abrazó su cuerpo, sintiendo el frío colarse a través de la seda fina. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de su mejor amiga, Daniela. «¿Cómo va la noche más romántica de tu vida?». María bloqueó la pantalla sin responder. ¿Cómo explicarle que su esposo prefería fingir estar dormido antes que tocarla? ¿Cómo admitir que algo estaba terriblemente mal y ella no tenía idea de qué era? Regresó a la cama y se acostó mirando el techo de vigas de madera. Los eventos del día desfilaron por su mente como una película en cámara lenta. Durante la ceremonia, Alejandro había estado perfecto, atento, cariñoso, pronunciando sus votos con voz firme. En la recepción en el jardín botánico El Charco del Ingenio, había bailado con ella bajo las luces colgantes, susurrándole al oído lo hermosa que se veía. Pero hubo momentos extraños. Cuando el fotógrafo pidió un beso para las fotos, Alejandro había dudado una fracción de segundo. Durante el brindis, su hermano mayor, Roberto, había hecho un comentario críptico. «Espero que sepas lo que estás haciendo, hermanito». Alejandro había desviado la mirada incómodo. María había ignorado esas señales, atribuyéndolas a los nervios normales de cualquier novio. Ahora se reprochaba su ingenuidad. El amanecer llegó gris y lluvioso. Alejandro se despertó, o más bien dejó de fingir que dormía, alrededor de las 7. Se duchó rápidamente y se vistió con jeans y una camisa casual, evitando la mirada de María en todo momento. «Voy a bajar por café», murmuró, y salió antes de que ella pudiera responder. María se quedó sentada en la cama, procesando la absurda situación. No era el rechazo físico lo que más dolía, aunque eso era devastador por sí mismo. Era la mentira, el engaño deliberado de fingir estar dormido en lugar de simplemente hablar con ella. Se vistió con un vestido casual color mostaza y sandalias, tratando de mantener la compostura. Cuando Alejandro regresó con 2 cafés americanos, María lo esperaba sentada en el pequeño sofá junto a la ventana. «Necesitamos hablar», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Alejandro dejó los cafés sobre la mesa con cuidado excesivo. «María, no finjas que no sabes de qué hablo. Anoche fingiste dormir, durante toda la noche». El rostro de Alejandro palideció. Se pasó una mano por el cabello oscuro, un gesto que María había visto 1000 veces cuando él estaba nervioso. «Lo siento, yo solo necesitaba tiempo para pensar». «¿Tiempo para pensar? Es nuestra noche de bodas, Alejandro. Si necesitabas tiempo para pensar, debiste hacerlo antes de casarte conmigo. No es tan simple. Entonces explícamelo. Hazlo simple para mí».
Alejandro se sentó en el borde de la cama, sus hombros caídos en derrota. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Afuera, la lluvia había cedido a una llovizna persistente. «Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo», comenzó él, su voz apenas audible. «Pero tenía miedo, miedo de perderte, miedo de que me odiaras». El corazón de María latía tan fuerte que pensó que Alejandro podría escucharlo. «¿Qué cosa? Hace 5 años antes de conocerte cometí un error terrible que arruinó la vida de alguien». María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué tipo de error?». Alejandro levantó la vista, sus ojos cafés llenos de angustia. «Había una chica, se llamaba Sofía. Trabajábamos juntos en la constructora. Salimos durante 6 meses. Cuando descubrió que estaba embarazada, yo la presioné para que abortara. Le dije que arruinaría nuestras carreras, que éramos demasiado jóvenes. La presioné hasta que cedió». Las palabras cayeron sobre María como piedras. Y ella nunca lo superó. La depresión fue tan severa que intentó suicidarse 2 veces. Perdió su trabajo. Su familia la rechazó cuando se enteraron. Yo seguí con mi vida como si nada hubiera pasado, como un cobarde. «¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué en nuestra luna de miel?». «Porque ayer, en la boda, vi a su hermana entre los invitados. Camila, trabaja con tu prima Laura en el hospital. No sabía que estarían conectadas. Cuando me vio, el odio en sus ojos. María, ella sabe todo, y creo que Sofía también sabe que me casé». María se puso de pie, necesitando distancia. Su mente giraba tratando de procesar la información. «¿Entonces anoche no quisiste tocarme porque te sentías culpable?». «Me sentí sucio, indigno. Acababa de prometerte amor eterno frente a Dios y todos nuestros seres queridos, pero soy un fraude, un hombre que destrozó a alguien y nunca enfrentó las consecuencias». «¿La amas todavía?». «No, nunca la amé realmente. Eso es parte de lo que hace todo esto tan horrible. La usé y la descarté». María caminó hacia la ventana, observando las calles mojadas de Guanajuato comenzar a llenarse de turistas matutinos. Los vendedores ambulantes abrían sus puestos de artesanías. La vida continuaba normal para todos excepto para ella. Los siguientes 3 días en Guanajuato fueron una tortura silenciosa. Cancelaron las excursiones planificadas al Callejón del Beso y a las minas. Apenas salían de la habitación, excepto para comer en silencio en restaurantes pequeños donde nadie los conocía. María necesitaba espacio para procesar, y Alejandro respetaba esa necesidad con una docilidad que solo aumentaba la frustración de ella. De regreso en Ciudad de México, la realidad los golpeó con fuerza. Habían rentado un departamento de 2 habitaciones en la colonia Roma Norte, un espacio luminoso, con balcón que daba a la calle Orizaba. Las cajas de la mudanza los esperaban sin abrir, recordatorios físicos de la vida que habían planeado construir juntos. María llamó a su trabajo en la agencia de marketing digital, donde era directora de cuentas, y pidió una semana más de vacaciones, alegando una intoxicación alimentaria. Necesitaba tiempo. Necesitaba respuestas. «Quiero conocer a Sofía», anunció una tarde mientras Alejandro desempacaba libros en la sala. Él dejó caer el libro que tenía en las manos. «¿Qué? No, María, eso no es buena idea. No te estoy pidiendo permiso. Necesito escuchar su versión. Necesito entender el daño que causaste antes de decidir si puedo seguir casada contigo. Ella no querrá verte. Probablemente me odia. Entonces, encontraré la manera de hablar con su hermana primero». María era obstinada cuando tomaba una decisión, y Alejandro lo sabía. Después de 1 hora de discusión, él finalmente cedió y le dio el número de teléfono de Camila. La llamada fue breve y tensa. Camila accedió a reunirse con María en un café de Coyoacán al día siguiente, pero dejó claro que no prometía nada respecto a Sofía. El café. El jarocho estaba lleno cuando María llegó 15 minutos antes de lo acordado. Ordenó un café de olla y se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a los estudiantes y artistas que llenaban las calles empedradas del barrio bohemio. Camila llegó puntual. Era una mujer de 30 años, delgada, con el cabello corto y una expresión que mezclaba desconfianza y curiosidad. Se sentó frente a María sin saludar. «Gracias por venir», comenzó María. «No lo hago por ti. Lo hago porque mi hermana merece que alguien sepa la verdad completa sobre Alejandro Ruiz».
María sintió el aguijón de las palabras, pero mantuvo la compostura. Alejandro me contó lo que pasó, el embarazo, la presión, la depresión de Sofía. Quiero escuchar la historia desde tu perspectiva. Camila tomó un sorbo del café que había ordenado, sus ojos nunca dejando el rostro de María. ¿Qué te contó exactamente? María repitió la confesión de Alejandro palabra por palabra. Cuando terminó, Camila dejó escapar una risa amarga. Claro, se pintó como el novio confundido que cometió un error. ¡Qué conveniente! Camila se inclinó hacia adelante. Déjame contarte lo que realmente pasó. Alejandro no solo la presionó, la manipuló sistemáticamente durante semanas. Le dijo que si tenía al bebé, él la demandaría por intentar arruinar su carrera. La amenazó con decirle a la familia de ella que lo había engañado y que el bebé no era suyo. La aisló de sus amigos, diciéndoles que Sofía se había vuelto inestable. María sintió náuseas. Eso no es lo que me dijo. Por supuesto que no. Después del aborto, cuando Sofía cayó en depresión, él desapareció. Cambió su número, bloqueó todas sus redes sociales. Mi hermana intentó buscarlo en su trabajo y él le dijo a seguridad que era una acosadora. ¿Sabías que Sofía estuvo internada en psiquiatría durante 3 meses? Que perdió su certificación profesional porque no pudo mantener su estabilidad mental. Las palabras de Camila pintaban un cuadro muy diferente del error que Alejandro había descrito. María sintió la rabia burbujeando en su pecho, mezclándose con la traición y la confusión. ¿Dónde está Sofía ahora? Vive con mis padres en Tlalpan, trabaja desde casa haciendo diseño gráfico freelance. Apenas sale. Los medicamentos la mantienen funcional, pero no es la misma persona que era antes de conocer a tu esposo. Necesito hablar con ella. Camila estudió a María durante un largo momento. ¿Por qué? ¿Para sentirte mejor contigo misma? ¿Para decidir si perdonas a Alejandro? ¿Para entender con quién me casé? ¿Para saber si hay algo en él que valga la pena salvar o si soy solo otra víctima esperando a ser destrozada? La honestidad brutal pareció ablandar a Camila ligeramente. Hablaré con Sofía. No prometo nada. Ha construido muros muy altos para protegerse. 3 días después, María recibió un mensaje con una dirección en Tlalpan y una hora. Alejandro intentó acompañarla, pero ella rechazó la idea con firmeza. Esto era algo que necesitaba hacer sola. La casa de la familia de Sofía era modesta pero acogedora, con un jardín pequeño lleno de bugambilias color fucsia. Camila abrió la puerta y condujo a María a una sala luminosa donde Sofía esperaba sentada en un sillón de mimbre. Era hermosa a pesar de las sombras bajo sus ojos y la palidez de su piel. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo suelta y vestía una sudadera holgada y jeans. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té. «Hola», dijo María suavemente, sentándose en el sofá indicado. Sofía asintió pero no habló. Camila se quedó de pie cerca de su hermana, protectora. «Gracias por aceptar verme. Sé que esto debe ser difícil». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «¿Te envió él?» «No, él no quiere que esté aquí. Vine porque necesito saber la verdad antes de tomar decisiones sobre mi matrimonio». Sofía dejó escapar una risa sin humor. «¿Tu matrimonio? Qué irónico. Yo también pensé que tendríamos un matrimonio algún día. Planeé nombres para nuestros hijos. Imaginé una casa con jardín». María esperó en silencio, dándole espacio a Sofía para continuar a su propio ritmo. «Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba asustada pero también emocionada. Pensé que Alejandro sentiría lo mismo, pero cuando se lo dije, su cara fue como si le hubiera dicho que tenía una enfermedad terminal». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Durante 3 semanas me convenció de que un bebé destruiría todo. Me hizo sentir egoísta por querer tenerlo. Me dijo que si realmente lo amaba, no lo obligaría a ser padre». «Sofía, no tienes que...», comenzó María, pero Sofía levantó una mano. «Necesito decirlo. Después del aborto algo se rompió dentro de mí. No era solo la pérdida del bebé, era darme cuenta de que el hombre que amaba era capaz de manipularme tan completamente. Me sentí estúpida, usada, vacía». Alejandro prometió estar conmigo durante la recuperación, pero desapareció 2 días después. No respondió mis llamadas. Cuando finalmente lo encontré en su oficina, me trató como si fuera una extraña molesta. Camila puso una mano en el hombro de su hermana, ofreciendo apoyo silencioso. «Intenté suicidarme por primera vez 3 meses después», continuó Sofía.
No porque quisiera morir, sino porque no podía soportar el peso de seguir viva. Mi mamá me encontró a tiempo. La segunda vez fue 6 meses después de eso. Pasé casi un año entrando y saliendo de hospitales. María sintió lágrimas correr por su propio rostro. Lo siento mucho. Lo que te hizo es imperdonable. ¿Lo es? Preguntó Sofía mirándola directamente por primera vez. Porque si estás aquí tratando de decidir si quedarte con él, entonces claramente estás considerando perdonarlo. La observación golpeó a María como una bofetada. Yo no sé qué voy a hacer. Entonces déjame ayudarte a decidir. Alejandro es encantador, ¿verdad? Atento cuando quiere serlo. Probablemente te hace sentir especial, como si fueras la única mujer en el mundo. Pero bajo esa fachada hay un hombre que priorizará siempre sus propias necesidades sobre las tuyas, que mentirá y manipulará para evitar consecuencias, que desaparecerá cuando las cosas se pongan difíciles. María asintió lentamente, reconociendo la verdad en las palabras de Sofía. No te estoy diciendo qué hacer, dijo Sofía, su voz suavizándose, pero mereces saber quién es realmente antes de desperdiciar años de tu vida con él. Yo perdí 5 años recuperándome de 6 meses con Alejandro Ruiz. No cometas mi error. María condujo de regreso a la Roma en piloto automático, las palabras de Sofía resonando en su mente. Al llegar al departamento, encontró a Alejandro sentado en el balcón, fumando un cigarro, un hábito que había jurado dejar años atrás. Hablé con Sofía, anunció María, dejando su bolsa en el sofá. Alejandro apagó el cigarro y entró, su expresión cautelosa. ¿Y? Alejandro, me mentiste. No fue solo presión, fue manipulación sistemática, amenazas, abandono total cuando más te necesitaba. María, yo era diferente entonces. Tenía 25 años, estaba asustado. No uses la edad como excusa. Yo tengo 27 ahora y jamás podría hacer lo que tú hiciste. Eso no es inmadurez, Alejandro. Es crueldad. Él se pasó las manos por la cara, luciendo derrotado. Tienes razón. No hay excusa. He vivido con la culpa todos estos años. Cuando te conocí, vi una oportunidad de ser mejor, de ser el hombre que debí ser con ella. Así que yo soy tu proyecto de redención, tu segunda oportunidad para no ser un monstruo. No es así. Te amo, María. De verdad. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo sé que no desaparecerás también cuando las cosas se pongan difíciles para nosotros? Alejandro se acercó, pero María retrocedió. El gesto lo detuvo en seco. Haré lo que sea necesario para demostrártelo. Terapia, lo que pidas. ¿Sabes qué es lo más triste? Dijo María, su voz quebrándose. Que parte de mí todavía te ama. Odio esa parte. Me hace sentir tan estúpida como debió sentirse Sofía. Los días siguientes fueron una danza incómoda de 2 personas, compartiendo espacio, pero viviendo en realidades separadas. María dormía en la segunda habitación. Alejandro preparaba el desayuno que ella no comía. Ambos evitaban el tema del futuro, como si no mencionarlo pudiera detener el tiempo. Una tarde, mientras María revisaba su laptop en la mesa del comedor, el timbre sonó. Era Camila. ¿Puedo pasar?, preguntó, su tono más suave que en su primer encuentro. María la invitó a entrar, ofreciéndole agua. Se sentaron en la sala, el silencio inicialmente tenso. Sofía me pidió que viniera, comenzó Camila. Dice que no estuvo del todo justa contigo, que proyectó su dolor sobre ti, cuando tú también eres víctima de las mentiras de Alejandro. María sintió un nudo en la garganta. Ella no me debe nada. Lo sé, pero mi hermana es así. Incluso después de todo se preocupa por los demás. Camila hizo una pausa. Hay algo más. Algo que no te dije en el café, porque Sofía me pidió que no lo hiciera, pero ha cambiado de opinión. ¿Qué cosa? Alejandro le ofreció dinero. $15,000 para que firmara un acuerdo de confidencialidad después del aborto. Quería asegurarse de que nunca hablara de lo que pasó, especialmente con su familia o en su trabajo. Sofía rechazó el dinero, pero el hecho de que lo ofreciera muestra que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue confusión juvenil, fue cálculo. María sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Tiene pruebas? Emails. Sofía los guardó todos. Nunca supo qué hacer con ellos, pero los tiene. Esa noche, María confrontó a Alejandro con la nueva información. Él no lo negó. Pensé que era lo mejor. Una forma limpia de cerrar ese capítulo. Una forma limpia de encubrir lo que hiciste, querrás decir. María, por favor.
Estoy tratando de ser honesto ahora. ¿Ahora? ¿Después de que te atraparon? Eso no es honestidad, Alejandro, es control de daños. La discusión escaló hasta que ambos estaban gritando, años de patrones no reconocidos saliendo a la superficie. María vio en ese momento cómo Alejandro intentaba controlar la narrativa, cómo desviaba la culpa, cómo usaba su amor por él como arma. «Me voy», anunció ella agarrando su chaqueta. «¿A dónde?» «A casa de mis padres. Necesito espacio para pensar sin ti, tratando de manipular cada conversación». María manejó a Satélite, donde sus padres vivían en una casa de 2 pisos con jardín. Su madre, Elena, abrió la puerta con expresión preocupada. «Mija, ¿qué pasó?» Alejandro llamó diciendo que habían peleado. «Por supuesto que llamó», murmuró María, entrando a la casa que olía a canela y café. «Mamá, cometí un error terrible casándome con él». Esa noche, sentadas en la cocina mientras su padre dormía, María le contó todo a su madre. Elena escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de sorpresa a dolor a furia. «Ese desgraciado», dijo finalmente, «y pensar que le abrimos las puertas de nuestra familia. No sé qué hacer, mamá. Lo amo, pero ¿cómo confío en alguien capaz de eso?» Elena tomó las manos de su hija. «El amor no es suficiente, María. Tu abuela me dijo eso cuando me casé con tu papá, y yo no lo entendí hasta años después. El amor necesita respeto, honestidad y la voluntad de crecer juntos. Alejandro no te ofreció ninguna de esas cosas. Te ofreció una versión editada de sí mismo. Pero todos cometemos errores. Hay errores y hay patrones. Lo que me describes no es un error. Es un patrón de comportamiento que probablemente repetirá contigo cuando sea conveniente para él». Las palabras de su madre resonaron profundamente. María pasó 3 días en casa de sus padres, ignorando las llamadas y mensajes de Alejandro. Usó ese tiempo para reflexionar no solo sobre lo que había descubierto, sino sobre su relación completa. Recordó señales que había ignorado, como Alejandro siempre encontraba formas de evitar discusiones difíciles, como rara vez admitía estar equivocado, como sus disculpas siempre venían con justificaciones. Había atribuido estos rasgos a su personalidad relajada, pero ahora los veía como lo que eran, tácticas de evasión. Pero también recordó momentos genuinos, la vez que cuidó de ella durante una gripe terrible, cómo apoyó su decisión de dejar su trabajo anterior para perseguir su sueño en marketing, las tardes de domingo, cocinando juntos mientras escuchaban música. ¿Eran esos momentos reales o solo otra capa de la actuación? María regresó al departamento una semana después de irse, pero no para reconciliarse. Necesitaba recoger más ropa y establecer límites claros mientras decidía el siguiente paso. Encontró a Alejandro en estado deplorable. No se había afeitado, la cocina estaba llena de platos sucios y había botellas de cerveza vacías en la sala. Se veía como María se sentía, destrozado. «Necesitamos establecer reglas», dijo ella manteniendo su tono neutral. «Si voy a considerar cualquier posibilidad de futuro, necesito ver cambio real, no promesas, sino acciones». Alejandro asintió con demasiada rapidez, desesperado. «Lo que sea. Primero terapia, individual para ambos y de pareja si eventualmente llegamos ahí. Segundo, quiero que contactes a Sofía y le ofrezcas una disculpa real sin esperar nada a cambio. Tercero, transparencia total. Acceso a tu teléfono, tus cuentas, todo. Si hay más secretos, ahora es el momento de revelarlos. No hay más secretos, lo juro. Bien. Y cuarto, si en 3 meses no veo progreso genuino, inicio los trámites de divorcio. No voy a desperdiciar mi vida esperando que cambies». Alejandro aceptó cada condición, su alivio palpable. María se mudó de regreso, pero mantuvo dormitorios separados. La convivencia era tensa, pero funcional. La primera sesión de terapia de Alejandro fue una revelación. El psicólogo, el doctor Ramírez, identificó rápidamente patrones narcisistas y evasión de responsabilidad. Alejandro salió de la sesión visiblemente afectado. «Nunca me di cuenta de cuántas excusas me he dado a mí mismo», admitió esa noche durante una cena silenciosa de tacos al pastor que María había traído. «El doctor dice que he estado construyendo narrativas que me pintan como víctima de las circunstancias en lugar de reconocer mi agencia en las decisiones que he tomado». María lo observó cuidadosamente,
buscando señales de manipulación o actuación. Pero había algo diferente en sus ojos. Vergüenza real, no la culpa performativa que había mostrado antes. Las semanas siguientes trajeron cambios graduales. Alejandro comenzó a cuestionar sus propias reacciones, a detenerse antes de deflectar durante conversaciones difíciles. No era perfecto. Hubo recaídas y momentos de frustración, pero el esfuerzo era visible. La carta que escribió a Sofía tomó 2 semanas y 6 borradores. María insistió en leerla antes de que la enviara. Era cruda, sin excusas, reconociendo el daño específico que había causado sin pedir perdón ni redención. Sofía respondió 3 días después con un email breve. Tu carta no cambia lo que pasó, pero aprecio que finalmente tomes responsabilidad. No te perdono, y probablemente nunca lo haré, pero espero que uses esto para no lastimar a nadie más de la forma en que me lastimaste a mí. María comenzó su propia terapia, trabajando en su tendencia a ignorar señales de alerta por miedo a la soledad. Descubrió patrones de su propia familia, un padre que evitaba conflictos y una madre que siempre encontraba formas de justificar sus comportamientos, que había replicado en su elección de pareja. 2 meses después del ultimátum, María y Alejandro tuvieron su primera sesión de terapia de pareja. La doctora Sánchez, una mujer de 50 años con un enfoque directo, no perdió tiempo. La pregunta no es si Alejandro puede cambiar, dijo mirando a ambos. La pregunta es si María puede confiar nuevamente después de que esa confianza fue destrozada tan completamente, y si Alejandro está dispuesto a hacer el trabajo duro de reconstruirla sin garantía de éxito. Fue durante esa sesión que María finalmente lloró. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que habían estado contenidos durante meses. Alejandro se movió instintivamente para consolarla, pero la doctora Sánchez lo detuvo. María necesita sentir esto completamente. No la rescates del dolor, es parte del proceso. Cuando María finalmente se calmó, habló con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. No sé si podemos salvarnos, pero quiero intentarlo. No por ti, Alejandro, sino por mí, porque necesito saber que luché por esto antes de dejarlo ir. Pero si vuelves a mentirme, si vuelves a manipularme, si veo aunque sea un atisbo del hombre que destruyó a Sofía, me iré sin mirar atrás. Alejandro asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo entiendo y lo respeto. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y vulnerabilidad. Aprendieron a comunicarse sin ataques defensivos. Alejandro practicó sentarse con la incomodidad de ser cuestionado sin deflectar. María practicó expresar necesidades sin miedo a ser demasiado exigente. Hubo un momento decisivo 3 meses y medio después del inicio de la terapia. Alejandro recibió una oferta de trabajo en Monterrey que significaba un aumento de sueldo significativo, pero requería mudarse. Su instinto fue aceptar inmediatamente y asumir que María lo seguiría, pero se detuvo. Necesito hablar contigo sobre una decisión, dijo esa noche, mostrándole el email de la oferta. Mi primera reacción fue aceptar, pero luego recordé todo lo que hemos trabajado. Esta decisión nos afecta a ambos. ¿Qué piensas? María sintió algo aflojarse en su pecho. Era la primera vez que Alejandro consultaba una decisión importante antes de tomarla. ¿Qué quieres hacer tú? Honestamente, la oportunidad es tentadora, pero no vale la pena si significa perder el progreso que hemos hecho. Si tú no quieres mudarte, rechazaré la oferta. Hablaron durante horas, sopesando opciones, expresando miedos y esperanzas. Finalmente decidieron rechazar Monterrey, pero buscar oportunidades en Ciudad de México que beneficiaran a ambos. 6 meses después de la noche de bodas desastrosa, María y Alejandro caminaban por el bosque de Chapultepec en una tarde soleada de abril. El aire olía a jacarandas en flor y churros recién hechos de los vendedores ambulantes. ¿Crees que alguna vez confiarás en mí completamente otra vez?, preguntó Alejandro mientras se sentaban en una banca cerca del lago. María consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Puede que nunca sea la confianza ciega que tenía antes, pero estoy construyendo una confianza diferente, basada en ver tus acciones consistentemente alinearse con tus palabras. Eso toma tiempo. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? Todos los días, admitió María, y cuando vio el dolor en su rostro, añadió, pero también todos los días elijo quedarse y trabajar en esto.
Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Alejandro tomó su mano, una intimidad física que María había permitido gradualmente. Te amo, María. Y paso cada día tratando de ser digno de eso. Lo sé, y estoy empezando a creer que puedes lograrlo. No fue un final de cuento de hadas. No hubo reconciliación dramática ni promesas de perfección. Pero mientras caminaban de regreso a través de las calles arboladas de Polanco hacia su departamento, ambos llevaban algo más valioso que certeza: compromiso con el proceso de reconstrucción, un día a la vez. María sabía que el camino adelante sería largo y habría contratiempos. Sabía que la sombra de lo que Alejandro le había hecho a Sofía siempre estaría presente, un recordatorio de lo que podría convertirse si bajaban la guardia. Pero también sabía que había encontrado su propia fuerza en este proceso, la fortaleza para exigir más, para no conformarse con migajas de afecto disfrazadas como amor. Y quizás, solo quizás, eso era suficiente para construir algo real sobre las ruinas de las mentiras.